Mi nombre es Martín Zavala y quiero compartir con ustedes el día de hoy mi testimonio, o mejor dicho, el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Le doy muchísimas gracias a Dios por todo lo que ha hecho y gracias a ustedes por permitirme compartirlo de nuevo. Solamente les comento que normalmente cuando lo hago, siempre inicio haciendo una versión resumida, muy rápida, y después entonces lo voy extendiendo. Entonces lo digo rápidamente en cuestión de segundos qué ha pasado en mi vida. Yo soy mexicano, nací en Monterrey, Nuevo León, México, y nací y crecí en la Iglesia Católica. Pero a medida que iba creciendo, en vez de acercarme más a Dios de joven, me fui alejando más de Dios. Y me alejé a tal grado que me hice ateo. A los 19 años dije, Dios no existe, cero Dios. Duré 2 años sin creer en Dios. Un poco después de los 2 años llegan a mi casa 2 personas con maletín y corbata. Sí, los testigos de Jehová. Y empecé a estudiar con los testigos de Jehová, a orar con los testigos de Jehová. Volví a creer en Dios por los testigos de Jehová. Empecé mi conversión con los testigos de Jehová. Pero un poco después, no mucho tiempo, llegó un católico bien preparado, que conocía de Dios, de la Biblia y de la iglesia. Y me ayudó muchísimo, me aclaró las dudas, me habló de Dios, de Jesucristo, me habló de la Iglesia Católica, y cuando empiezo a comparar entre lo que recibo de la Iglesia Católica y lo que estaba recibiendo de los testigos de Jehová, rápido descubro la verdad que está incompleta en los testigos de Jehová, que está errónea. Entonces decido hacer un alto y regreso a la Iglesia Católica. Cuando regreso a la Iglesia Católica, mi proceso de conversión fue muy fuerte. Muy rápidamente empecé a ir a la iglesia, a la misa, grupos, pláticas, retiros, todo lo que hubiera. Un año después de que regreso a la Iglesia Católica, creo que Dios me llama y me pongo a servirle a Dios. Entro de misionero a tiempo completo como laico, y desde allá hasta el día de hoy son 34 años a tiempo completo sirviendo en esta bendita Iglesia Católica. Ese es el resumen. En realidad fue algo especial para mí, fue algo tremendo. Tan fuerte fue el llamado que yo ya no podía quedarme ahí. Ahora sí, si eso es lo que Dios hizo en resumen en mi vida, se lo platico ahora sí, mucho más lentamente, con las partes que yo creo más importantes, y esperando que este testimonio Dios le hable a usted. De hecho, yo creo ahora y desde hace muchos años, estoy seguro 100% que Dios le va a hablar a usted, porque eso es lo que yo creo que hago desde hace muchos años. ¿Qué fue lo que pasó entonces en mi vida? Cuando yo era joven, cuando le decía que me alejaba de Dios, hay detalles importantes. Primero, lo visual. Yo tendría aproximadamente, que recuerde la forma que me fui alejando de Dios, 14, 15 años. Y me acuerdo muy, pero muy, con mucha visibilidad, que me fui alejando de Dios porque en la misa, que yo acostumbraba a ir a misa a esa edad, ya había hecho la primera comunión, comulgaba, me empiezo a alejar de Dios porque me empiezo a sentar en las bancas que están hacia atrás del templo, un poco más atrás, y me empiezo o continúo alejándome más de Dios y me siento más atrás todavía en las bancas. Me alejo más de Dios, ya no me siento en las bancas, me quedo parado al final, como si visualmente mi cuerpo se estuviera reflejando incluso mi alejamiento más de Dios. Y me alejo más de Dios y recuerdo que ya no me quedaba parado atrás en el templo, me quedaba en la puerta del templo, de la iglesia. Me alejo más de Dios, ya no está en la puerta. En México no es muy diferente en otros países. En México en ese momento y ahora en donde yo vivo todavía, la parroquia estaba dirigida y está por los salesianos. Y el templo se llenaba, habría aproximadamente tal vez unas 400 personas aproximadamente, y se llenaba. Tanto se llenaba en las misas y sigue así, que en las puertas es muy común que la gente se quede porque no cabe. No porque quisiera solamente, también porque no cabe. Uno decide, pero no hay espacio también. Entonces me alejo de Dios y decido hacer algo raro, extraño. Como yo quería obedecer a mi papá, ya habían pasado años, 17, 18 años, me voy alejando así de Dios en lo físico y en lo espiritual, emocional, racional. Yo dije, no, ya no, ni siquiera afuera, yo no puedo estar aquí afuera. Y lo que hice fue, aprendí, entre comillas, a hacer algo para engañar a mi papá,
pero tratar de agradar a mi papá al mismo tiempo. Dije, voy a empezar a llegar a la iglesia igual, pero voy a caminar, decimos en mi país, unas cuadras, unos bloques, así alrededor de la iglesia, mientras se da 40, 45 minutos. Y eso es lo que hacía, duré yo creo un año, cuando menos así, dando vueltas, para que pasara el tiempo, y cuando yo calculaba que iba a salir la gente de la misa, empezaba a ver que mucha gente alrededor salía, dije, ya, se acabó la misa, ahora sí, me voy a la casa. Era mi forma de en realidad de engañar, pero al mismo tiempo de tratar de agradar a mi papá. Y después decido, nada, ya no iba a dar vueltas, ni siquiera vueltas al templo. Digo, ya no voy a misa. Y por supuesto, poco tiempo después dije, ya, Dios no existe, Dios es un mito, Dios es un cuento, Dios es una leyenda. Empecé a leer revistas, libros, folletos, periódicos. En México hay algunos muy famosos, o había, que eran anticatólicos y lo usaban incluso como de burla. Y yo empiezo a leer todo eso y decido que Dios va a estar fuera de mi vida 100%. No solo eso, no solo Dios estaba fuera de mi vida. Decía y creía que la gente que creía en Dios también estaba muy mal, por supuesto. Y después le agrego, no solamente está mal la gente que no cree en Dios, también la gente, por alguna razón yo decía, la gente que se ríe, la gente que sonríe, la gente que, eso es gente que no está bien, yo decía, racionalmente. Yo me empecé a enfocar en otros dioses. Eso es algo importante que yo le digo a la gente, y ahora, y de tiempo después lo descubrí. En realidad, cuando uno dice que es ateo, hay muchos ateos que no lo son realmente. No es que no crean en un Dios, no creen en el Dios verdadero, pero se inventan dioses. Muchos dioses que hay, falsos, ídolos. Yo mismo me inventé 2 dioses sin decir nunca que eran mi Dios. ¿Por qué eran mi Dios? ¿Y cuáles fueron? El trabajo y el estudio. No fueron el dinero en el caso mío, no fue la sexualidad en el caso mío, no fue las drogas. Nunca me he emborrachado, por gracia de Dios, nunca me he drogado, por gracia de Dios. Muchas cosas que no hice por gracia de Dios sin conocerlo. Dios me cuidaba aún sin conocerlo. Pero esos dioses falsos aparecen siempre. ¿Por qué digo dioses falsos? Porque hasta el ateo en su mayoría, no todos por supuesto, pero la gran mayoría, buscas algo que le dé sentido a tu vida, te aferras a algo que sea una razón de ser. Y mi razón de ser la encontré en el estudio. ¿Qué hacía Martín a los 19 años? Estudiar, estudiar, estudiar y estudiar más. Y trabajar al mismo tiempo, trabajar y trabajar y trabajar. Tanto trabajar que siempre recuerdo un momento muy extraño, muy difícil, que cuando me ponía a pensar años después, ¿qué hacía Martín un 31 de diciembre, que es el fin de año, a las 12 de la noche o 24 horas, que son los últimos segundos del año, últimos minutos para el año nuevo? Lo contrario a lo que hacen en todo el mundo, que es celebrar, festejar, familia, comer, tomar, bailar, gritar, entusiasmo. No, yo no hacía eso cuando era ateo. Yo lo que hacía era trabajar, sí, trabajar. Yo estaba a las 12 horas o 24 horas, unos segundos antes de que empezara el año, estaba trabajando y trabajando solo. No existía nada, no existía ruido, era una fábrica grande, nada, trabajando. Ese era mi Dios, sin decirlo, era el centro, era donde yo me aferraba. Y obvio, al ser el centro, me iban bien. Ganaba mucho más, sí, mucho más, pero nunca fue el dinero lo que me interesaba. Yo entregaba todo a mi papá, en realidad. Y el estudio lo hice 2 veces. En varios países tienen diferentes nombres. En México es antes de la universidad o colegio, antes de ese nivel de grado. En México le llamamos preparatoria. En Estados Unidos, donde estoy, high school. Y en otros países diferentes. Pues ese nivel yo lo hice 2 veces. 2 veces lo hice. ¿Por qué? Porque yo dije, la primera vez lo hice mal. Y como mi Dios, en realidad, el centro, el eje de mi vida era eso y el trabajo, yo dije, voy a entrar otra vez a estudiar, y lo hice de nuevo. Y como me dedicaba a eso, solamente estudiar, el Martín que lo hizo la primera vez le fue muy mal en el estudio, y el Martín ateo que quiso enfocarse en eso, le fue muy bien. Las calificaciones más altas las sacaba y las trataba de sacar, y las sacaba cuando estuve ahí, porque en realidad eran mi Dios. Eso es parte de mi vida más fuerte, que yo creo que a mucha gente le sucede. A algunos otros no es el estudio, es el dinero. Otros la fama, otros la sexualidad, otros el alcoholismo, otros tienen que buscar cualquier cosa, un amigo, hasta una esposa se puede convertir para algunos, en vez de un matrimonio consentido, se vuelve algunos como una forma de asirse, de tomarse,
de aferrarse, de buscar algo que tienen que encontrar un sentido a la vida. Por eso San Agustín decía, Dios nos creó para Él y no descansaremos hasta estar con Él. Después entendí eso. En el ser humano, cada uno de nosotros, lo que me pasó, le pasa a muchísima gente sin ser atea. Busca en realidad sin darse cuenta y como no está con el Dios verdadero, busca otras formas de tomarse, de aferrarse, de agarrarse, de encontrarle qué va a hacer en el día. Por eso muchísima gente, si no hace algo, si no hace algo específico, no puede estar sentada solo, meditando, reflexionando mucho tiempo. Comúnmente no, porque te pones a pensar cosas en la vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué quiero vivir? Y en vez de eso es mejor hacer algo. O juegas el deporte. Para otros, el deporte se hace como un Dios sin darse cuenta. Cuando algo se convierte, se hace el eje de la vida de uno, que me pasó a mí y a muchos, ese es tu Dios. Y mi Dios era el dinero y el trabajo. ¿Y qué produce eso? Igual que otras cosas. Te entretienes, te pones una máscara para salir, un rostro, para que la gente piense que tú eres feliz. Y tú mismo sabes en el fondo que no lo eres. Yo sabía, pero no puede ser eso. Nadie se daba cuenta, por supuesto. Martín era una persona que trabajaba muy bien y estudiaba muy bien. Así como hay otros que van a decir de ti o de otras personas, está bien, mi hijo va bien en la escuela, va bien en el trabajo, va bien en muchas cosas. O cuando están en las cosas más negativas, piensan que están bien. Drogas, alcohol, idolatría del dinero, cualquier cosa. La máscara tenemos que usarlas, porque si la quitamos, se descubre. Es como desnudarnos ante los demás espiritualmente, emocionalmente, y yo no lo iba a hacer, y nadie lo va a hacer, hasta que no llegue uno a Dios. Pues ese fue el momento, de los momentos fuertes en mi vida, me la pasé así en esos años, sin creer en Dios, pero con mis dioses falsos. Trabajo y estudio. En eso estaba exactamente, trabajando y estudiando, pero sin sentido de vida. Tanto así que en una ocasión que viajamos por motivo de trabajo, tendría 21 años, 19, 20 años o 21, que vamos a otra ciudad, a la Ciudad de México, y recuerdo que en el avión yo decía, pensaba, si se cae el avión y nos morimos, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? En el fondo yo sabía que me daba lo mismo vivir o no vivir. Ocasionalmente llegué muy poco realmente a pensar algo en el suicidio, pero realmente no era ese el suicidio, porque los dioses falsos son una forma, cuando menos, de querer engancharte a algo que te detiene y no te lanzas ahí. Ya cuando la sueltas, entonces sí, en el caso mío y de muchos, es por eso te aferras a eso. Pero yo pensaba al mismo tiempo en ese avión, no pasa nada, me muero, pum, se acabó, ya. En eso estaba cuando un domingo llega 2 personas, maletín y corbata. No sabía yo nada de Dios, pero recuérdalo, hermana, recuérdalo, hermano. Me gustaba muchísimo estudiar, muchísimo leer, todavía hasta la fecha. Y entonces llegan 2 personas que me empiezan a hablar de Dios, pero los testigos de Jehová tienen alguna particularidad, o varias, diferente a las sectas, que en las revistas y libros que siempre, siempre van a usar, no algunas veces como algunos, no, siempre, literalmente, siempre van a estar ahí, más que la Biblia, por supuesto, insertan, incluyen, si uno analiza y revisa las revistas de ellos, Atalaya y Despertar, las principales, va a haber frases de científicos. Tienden a incorporar frases, ideas, nombres de científicos para que de esa manera la persona que está escuchando perciba algo de valor, de mucho valor en la ciencia, no solo la Biblia, no solo lo que enseñaban, sino que hay un elemento entonces que favorece el puente con la gente y conmigo, lo lograron. Me enganché rápido, dije, sí, me llamó la atención, dije, ¿por qué están enseñando esto? Y empezaba a leer y a leer, y como me gustaba mucho leer, empecé a leer todo lo que había de ellos y todo lo que me facilitaban, todo lo que me enseñaban. Era una esponja. Yo digo, actualmente, duré muy poco tiempo, menos de un año con los testigos de Jehová, pero aprendí como si fueran 10 años de uno, de un testigo de Jehová regular. ¿Por qué? No porque fuera inteligente, sino por mi hambre de conocer y de conocer algo. Entonces yo era más de lo normal que absorbí de ellos, mucho más de la doctrina, mucho más rápido, porque me la pasaba leyendo y estudiando revistas y libros de ellos. Y empiezo a absorber rápido. Recuerdo que soñaba con andar con corbata. Yo dije, un día voy a andar con corbata, mi saco en las calles, compartiendo así como ellos. Ya estaba muy rápido adquiriendo identidad con ellos. No, por supuesto, ya no creía en la Trinidad. Cuando se hablaba de Dios, yo ya pensaba otras cosas diferentes. Se hablaba de la cruz, etcétera. Y me empezaron a enseñar y a conducir a lo que ellos creían y lo fui absorbiendo. Donde sí, no me simbolicé, es decir, no me bauticé, ellos dicen simbolizar, pero
yo estaba en camino directo a estar con ellos. Menos de un año, cuando llega a mi casa un amigo, a mi casa, sin invitarlo, como de alguna forma, no de alguna forma, de forma directa, Dios miró algo y envió a alguien. Y llegó Héctor López López, un amigo buenísimo. Y me empieza a hablar de Dios, del mismo Dios, muy similar. Yo notaba diferencias, pero otras cosas muy similar a los testigos de Jehová. Domingos a las 11 estoy escuchándolos a ellos. Entre semana, a mi amigo por el otro lado. La otra forma, estar escuchando de la fe. Pero mi amigo me habla de algo bien interesante y bien sencillo. Nunca lo voy a olvidar. Cada vez que nos veíamos, porque empezamos a frecuentarnos, me decía, Martín, recuérdalo, Dios te ama, Dios te ama, Dios está contigo, Dios te ama. Eso era una diferencia bien grande. Aparte, no solo eso en realidad, sino cuando mi amigo me empieza a hablar, muchas cosas yo no conocía de la Iglesia Católica, pero mi amigo era el católico que era la imagen para mí de la Iglesia Católica en ese momento. Y fue tremendo, explosivo, ahora lo veo. Y después lo miré, porque en realidad hacía cosas tan extrañas que yo veía en ese momento que creía que era normal y tan buenas. Por ejemplo, mi amigo, estoy hablando de hace 34 años, mi amigo católico conocía de la Biblia, leía la Biblia, estudiaba la Biblia. De hecho, él estaba en la universidad y en la universidad estaba en un grupo que se llamaba o se llama Misión Católica Universitaria. Hace 34 años. Sí, estudiaban la Biblia los católicos bastante. De hecho, era un doctor en Biblia el que enseñaba Sagrada Escritura en un grupo más grande y él participaba también ahí. Y nunca eso lo voy a olvidar. Entonces, mi amigo estaba en otro grupo aparte, en una comunidad que algunos van a escuchar de ella, seguramente las conocen, comunidades de alianza. Estaba en ese proceso en la comunidad de alianza famosa GESET, en México, en Monterrey. Y entonces mi amigo usaba la palabra, recuérdenlo, yo estoy oyendo a alguien que me dice en un lado que los católicos no saben de Biblia, no leen de Biblia, no conocen la palabra, la escritura. Me están diciendo los domingos a las 11 los testigos de Jehová. Y yo sabía que familiares míos no la escuchaban, no la leían, no la conocían. Sí, pero yo empecé a conocer a alguien que era todo lo contrario. Entonces yo dije, ya empezaba rápido a pensar, ¿por qué él me dice acá que los católicos nunca saben y mi amigo sabe de Biblia, conoce la Biblia, no solo la conoce, le encanta la Biblia, de hecho, para orar, para platicar, cualquier cosa estaba con la Biblia en la mano, católico con la Biblia en la mano hace 34 años. Y después me lleva a un mundo donde, recuerden, es para mí como conocer la Iglesia Católica. Eso es lo que yo conocí cuando me acerqué a Dios de la Iglesia Católica. Un hombre que hablaba de Jesucristo, de Dios, un hombre que me hablaba con la palabra, pero me invita, y solo comento algunos detalles así de lo que recuerdo, me invita, lo digo de lo que recuerdo, pero es algo clave para mí que se junta con todo el elemento católico que yo conocí, a un baile. A mí nunca me han gustado los bailes por diferentes razones, no me atraen. Y yo desde ese tiempo le decía, no quiero ir a un baile, vente, me dice, somos amigos ahí de la iglesia, vamos a un baile. Y dijo, no, volví a insistir, ok, vamos a un baile. Son sus amigos católicos. Y empieza la fiesta, pero noté rápido varias cosas que nunca voy a olvidar. No tomaban, era una fiesta, jóvenes, y no había cerveza, no había alcohol, no había bebidas con alcohol. Agua con limón, limonada decimos nosotros. No había bebidas de alcohol, nada. Qué raro. Antes del baile, católicos se juntan y hacen una oración. Una oración antes de un baile. ¿Qué es esto? Una oración. Nunca había visto un baile donde se iba a hacer una oración antes de bailar, del baile, de la fiesta. Seguí mirando, estudiando, no estudiando, analizando, pero seguí como sorprendido lo que estaba mirando. Se ponen a bailar, etcétera. Me doy cuenta que algunas canciones de ese tiempo famosas no se tocan. Pregunto, es que hay alguien que si considera que algunas son más fuertes o muy vulgares o etcétera, no se ponen. Qué raro. Termina el baile, otra oración. Wow, dije yo, qué raro. ¿Serán católicos de verdad? Yo empecé a pensar, ¿serán católicos o qué serán? Pero sí, eran católicos, la Biblia, la misa, la Virgen, todo, pero con actitudes que me sorprendían muchísimo. Yo pensaba en ese tiempo que todos los católicos eran así, en realidad, o muchísimos. Después me di cuenta que no. Pero mi amigo me da un testimonio tremendo. Por todos lados que voy contactándolo, me sorprenden y empiezo a verlo como algo normal del catolicismo. Estoy al mismo tiempo con los testigos de Jehová, no lo olviden.
Entonces es un choque en mi mente, porque yo escucho por un lado lo que los testigos de Jehová dicen de la Iglesia Católica, la versión de ellos. Son católicos, no saben de Biblia, católicos son borrachos, católicos son mentirosos, los católicos son adúlteros, los católicos tienen ídolos, los católicos no predican. Esa es la versión del testigo de Jehová. Pero mi amigo y su grupo, la comunidad, hacían lo contrario. Oran, predican, leen la Biblia, se reúnen, tienen comunidad, cantan, rezaban el rosario en el campus de la universidad, lo rezaban. Entonces, me dice que no lo hacen, ya acá lo están haciendo. Predicaban o compartían de alguna forma en los autobuses, en los camiones, algo, eran como muy abiertos hacia compartir, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Y recuerdo incluso algo así como anecdótico, igual, creo que era un juego, yo creo que era un partido de soccer o fútbol, donde otra vez con ellos estoy mirando y alguien por ahí estaban jugando entre ellos y mete un gol y grita, aleluya. Yo dije, ¿por qué grita aleluya? Si es un gol, es gol, no es aleluya. Pero igual, por supuesto, antes del partido iban a orar antes del partido. Es decir, trataban de envolver toda su vida católica con una espiritualidad católica, con una vida católica. Y eso, por supuesto, entra, penetra, se va quedando. El testigo de Jehová sigue con su labor, pero yo empiezo ya no solo a confrontar la vida, sino la doctrina. Mi amigo católico me recomienda un libro, no recuerdo si me lo llevó, me lo recomendó, lo compré, famoso, del padre Amatuli, Diálogo con los protestantes. Y entonces yo dije, vamos a comparar entonces. Y todas las noches llegaba del trabajo, salía del trabajo, por lo que comenté, trabajar a la 1 de la madrugada, casi a la 1, 12:55. Y me iba caminando un gran trayecto, llegaba a la casa y me ponía a comparar. Biblia católica, Biblia de los testigos de Jehová. Libros católicos, Diálogo con los protestantes, y revistas de los testigos de Jehová. Atalaya, Despertar, Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, etcétera. Y rápido me di cuenta, si algo Dios me había sostenido o había dejado en mí y sembrado era el hambre de conocer, el hambre de saber en general, y después de Dios mismo mucho más, pues entonces es rápido. Cuando uno se pone a analizar y reflexionar, te das cuenta muy rápido que no te están diciendo la verdad completa. Muy sencillo, ejemplos ahora. Si el testigo de Jehová decía, los católicos son idólatras, Éxodo 24, Salmo 115, los católicos creen en dioses al tener imágenes. Pero yo entonces ya tenía un amigo y en el libro decía, no, lo que Dios prohíbe no son las imágenes, son los ídolos, pruebas, evidencias bíblicas. Éxodo 25, 18, harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta, uno a cada lado, y es una orden de Dios. Entonces por acá me dicen que eso es malo, pero la Biblia me está diciendo, la misma Biblia de ellos, que Dios mandó hacer querubines de oro. No solo eso, Números 21 del 8 al 9. Haz una serpiente de bronce y todo el que la mire sanará. Entonces, otra vez no concuerda. Empiezo a cuestionarlo. Tú me dijiste que Dios prohíbe todo y en tu Biblia dice que mandó a hacer la serpiente de bronce. Y el que la mirara sanará. No solo las miraban, se sanaban, porque Dios sanaba aunque ellos miraban la imagen. Y tú me dijiste que eso estaba mal, prohibido, que a Dios no le agradan. Y acá me dice que Dios mandó a hacer, y Dios mismo las mandó a hacer, no el hombre, porque a veces podrían decir eso, lo dicen ahora, en aquel tiempo no recuerdo si me lo dijeron, pero estaba claro que ellos decían y dicen, Dios la prohíbe. Pues mira, en tu Biblia ya encontré que no. A ver, empecé a hacer preguntas, a cuestionar yo, y de todos los demás temas fue pasando lo mismo. Si ellos me decían, pero eso de la misa es algo que ustedes dicen, la misa los católicos es simbólico, no es cuerpo y sangre, pero entonces yo voy y la Biblia en católica, y como ellos dicen, es la misma Biblia, entonces digo, mira, tú me dijiste, y aquí en la Biblia, en Juan 6:54 dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces, ¿qué pasó? No, pero es que acá nos dice diferente, acá dice esto simboliza. Espérame, tú me dijiste que las Biblias eran iguales y que yo podía usar la mía. Ahora tú me estás diciendo que no, que la mía está mal traducida, que la tuya sí está bien. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Ahora entonces yo me tengo que basar en tu Biblia. Pero si es así, puedo usar entonces otras versiones católicas, otras versiones de otras iglesias. Otra vez empecé a cuestionar más porque fui descubriendo la verdad. La verdad iba apareciendo gracias al hermano que sabía algo de defender la fe. Por eso ahora digo,
Todo católico tiene que saber defender la fe, todo católico, no es opcional. No es a mí me gusta, a mí no me gusta, no es mi carisma, no es yo estoy en otro movimiento, no, ahora yo lo sé, el catecismo de la iglesia lo dice, número 1285, y aunque lo mezcle un poco con el testimonio, no lo puedo evitar, el catecismo lo dice, 1285, por el sacramento de la confirmación nos convertimos en testigos auténticos de Cristo para extender y defender la fe con hechos y con palabras. Es el catecismo y eso está sacado en realidad del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium número 11. Entonces, no puede existir hoy en día alguien que quiera ser un buen católico que no sepa defender la fe, porque no está viviendo su confirmación. Para eso se recibe el Espíritu Santo, para extender y defender la fe. Y mi amigo lo estaba viviendo hace 34 años y hoy en día todo católico tiene que hacerlo. Si quiere ser un buen católico, quite esa idea que no es cristiana, no es católica, de que no me gusta, a mí no me gusta pelear, a nadie le gusta pelear y no queremos pelear, no se trata de pelear. Primera de Pedro 3:15 dice, dar razones de nuestra fe. Es la cita que se usa, de hecho, en el catecismo de referencia, es dar razones. Y mi amigo lo hizo y me ayudó muchísimo. Y seguí estudiando y, por supuesto, en todas las enseñanzas pasó lo mismo. Cualquier enseñanza prácticamente que ellos me decían, había una respuesta católica. Cualquier cosa que ellos preguntaran, dijeran, comentaran, había una respuesta católica. Y por eso entonces, en ese proceso fue rápido, muy rápido. Cuestión de meses dije, no, alto. Es demasiado bombardeo de la verdad plena para poder seguir escuchando a alguien que tiene la mitad de la verdad. Y yo no quería la mitad de la verdad. Yo no quería el 50% de la verdad. Yo sabía que ellos me habían ayudado y todavía lo sé, a acercarme a Dios, pero yo no quería quedarme a medias con Dios. No, yo dije, yo quiero, como lo dicen muchos que se han convertido, no poco, no mucho, lo quiero todo. Sí, yo lo quería todo y lo quise todo y le dije, no, ya no, porque eran muchas cosas, la cruz, el nombre de Dios. Y le dije, mira, el bautismo, porque ustedes me dijeron, los niños no tienen pecado, y en el Salmo 51:5 dice, soy pecador desde el seno de mi madre, en el versículo 7, en otras versiones. Ustedes me dicen que tiene que ser en el agua, en un río, y en Pentecostés no había ningún río donde estaban reunidos en el cenáculo, en una casa. Ustedes me dicen, la Biblia es muy clara en muchas cosas, en otras hay que estudiar muchísimo más, por supuesto, pero había demasiadas cosas claras si conoces un poco más de la palabra de Dios como para continuar con ellos. Y les dije, no, quiero hacer un alto. Esa fue mi palabra seguramente, o algo muy parecido. Déjenme ahora conocer lo que es la Iglesia Católica. Ya no los voy a recibir, eran todos los domingos a las 11 de la mañana, ya no vengan, por favor, porque quiero conocer la otra parte que nunca he conocido. Eso es un regalo de que Dios me dio seguramente, porque es el problema que muchos católicos se van sin conocer lo que es la fe católica. Deciden hacerse de otra iglesia sin nunca haber conocido lo que es la fe católica, ni conocerla ni vivirla. Por eso es que hoy en día hay gente que dice, yo cuando era católico no conocía de Biblia, yo cuando era católico era un borracho, yo cuando era católico estaba muy mal y no sabía nada. Claro, hermano, por eso estás allá en una secta o en otra iglesia, porque no conocías y no vivías. Y eso pasa mucho. A mí, por gracia de Dios, no me pasó y ayudó mucho mi amigo. Yo dije, no, tengo que conocerlo primero, y me fui acercando más a la iglesia. Rápido. Grupos, pláticas, comunidad, misa, confesión, lo más que había, lo más rápido podía. Años sin confesarme, muchos años, eran 14, 15 años hasta los 21, 7 años, así. Me fui y me confesé, por gracia de Dios, una bendición, el sacerdote salesiano en ese momento que me ayudó. Y la misa igual, rápido, frecuente, domingo mínimo, cada misa, domingo las misas, y continuaba más, iba a grupos, ministerios, movimientos, etcétera. Y mi hambre fue creciendo mucho más de conocer de Dios y de servir, empezó a parecer muy fuerte, tan fuerte que al año de acercarme a la iglesia católica, yo ya no recibía, de vez en cuando los testigos de Jehová iban, y yo les decía, gracias por venir, pero yo sigo conociendo la fe católica. Pero mi crecimiento y mi llamado fue tan fuerte que a los 21 años, un poquito más, yo ya dije, no, yo quiero más, no basta, necesito mucho más, pero no quería ser sacerdote. Yo dije, no siento un llamado a ser sacerdote, pero yo quiero mucho más que grupos, misa, iglesia, ministerio, no, yo quiero dedicar mucho más tiempo a conocer mucho más de Dios, a servir a Dios, mucho más, muchísimo más. Y empecé a buscar y encontré por ahí un librito, lo compré, también era del padre Amatuli,
Y al final decía que si alguien quería ser misionero por un año, a tiempo completo, misionero, que podía entrar. Y yo dije, un año, misionero. Sería dejar la escuela y el trabajo. Como yo hice, creo que lo comenté, no recuerdo, yo hice sí, 2 veces en la high school o preparatoria, yo estaba con 2 años atrasado para entrar a la universidad, porque la hice 2 veces lo anterior. Entonces iba a entrar a la universidad y decido no entrar a la universidad y decido que quiero intentar ser misionero. Le digo a mi papá me dice, Martín, antes no creías nada, no hacías nada y ahora quieres dejar todo. Le dije, sí, yo creo que sí. Dijo, piénsalo, medítalo 3 meses. Si crees después de 3 meses que sigues así, entonces adelante. Y continué. Y a los 3 meses dije, sí, yo creo que sí. Dejé el trabajo. Trabajaba en una fábrica. Monterrey es una ciudad muy grande que está alrededor de otras 5 ciudades muy grandes. Entonces, una zona urbana era una zona urbana de 3 millones tal vez, ahorita son 5, 6, 7 millones de personas. Entonces es una ciudad industrial, era una fábrica muy grande, no sé, 600, 700, 800 personas, cuando menos. Me iba muy bien, por supuesto, por gracia de Dios, aunque yo decía, había dicho, Dios no había dicho no a Martín. Entonces Dios estaba cuidando sin saber yo y ayudándome en muchas áreas. Y le dije, no, pero ¿cómo? Sí, voy a salirme de trabajar. Y en la escuela que estaba a punto de terminar ahí para entrar a la universidad me dijeron, ¿cómo? Si vas muy bien, ¿cómo vas a hacer eso? Dije, sí. No les dije por qué, pero sí les dije, sí, voy a salir. Y me salí. Dejé la escuela, dejé el trabajo y me fui de misionero a tiempo completo. Fue tremendo, increíble, buenísimo. Duré con ellos 15 años a tiempo completo. Fue una bendición ser apóstol de la palabra, estar con el padre Matuli, de ellos bebí, de ellos aprendí muchísimo de lo que sé, con ellos crecí, viví muchísimas cosas, solamente comento algunas así brevemente. La gracia de Dios siempre presente y el llamado tiene que ser así, fuerte. Cuando alguien quiere servir a Dios, tienes que estar bien fuerte, al 1000%, no al 100, para que puedas soportar, aguantar, enfrentar, confrontar, luchar con todo lo que tengas y lo que no tengas lo dejes a Dios para poder responder a ese llamado. Entonces yo decido ser misionero, voy de misionero. En el camino estaba lejos, eran, no sé, en autobús 15 horas tal vez, era al sur de México, Veracruz, y me quedo sin dinero en el camino para entrar a misionero. No solo sin dinero para poder llegar, porque tenía que cambiar a otro autobús, tenía que hacer una parada, un intervalo, una pausa para poder cambiarme de autobús que llegara a esa ciudad, a Cayuca, en Veracruz. Me faltaba dinero, ya no tenía. Y estoy pensando qué voy a hacer para llegar, y eso nunca lo voy a olvidar, cuando al contar el dinero digo, me falta, ¿qué voy a hacer? Y estoy pensando, ¿cómo le hago? Me falta cierta cantidad, no voy a llegar allá, y se aparece una persona a pedir dinero, a pedir dinero, sí. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Dije, ay, pues tengo que darle, y le di. Yo dije, ahora sí está bueno, ahora me falta más dinero por andar. Y estoy todavía pensando porque yo no sabía qué iba a hacer, qué voy a hacer, estoy a medio camino y me falta. Y se aparece otra persona que no tiene casa, por diosero, homeless, en diferentes formas que se les llame, alguien que necesita dinero y que no tiene ni para comer, que están en las calles. Otra vez dije, voy a darle otro poco. Y me quedo con menos dinero. Me faltaba más todavía. Y apenas era el primer día de ser misionero, de querer ser el primer día. Estoy todavía pensando porque realmente no sabía qué hacer. Y se me olvidó decir algo importante. Yo era, y en el fondo soy así, introvertido. Cuando yo no creía en Dios era introvertido. Cuando creo en Dios se queda parte del carácter de mí y así voy a ser. Entonces, en realidad en lo profundo también no sabía qué hacer porque qué iba a hacer. Si me daba vergüenza cuando yo era joven, a los 18 años, tan introvertido, tan serio, que me daba vergüenza hablar con familiares. No sé si conozcan a alguien así raro, yo era así. Y entonces, ¿qué hago? Y se acerca otra persona a pedir dinero. No, dije yo, ahora sí, ya no le voy a poder dar. Y sinceramente, al tercero ya no le di. Dije, ya no, me voy a quedar cada vez con menos y no voy a poder. Y en eso dije, ya sé, voy a tener que vender la maleta que tengo aquí. Era un maletín pequeño, una maleta pequeña. Y le dije, mire, fui con alguien, me armé de valor porque nunca se me daba vergüenza hablar con alguien, menos con un desconocido. Sabría mucho, sabía muchas cosas por mi deseo y hambre de estudiar, sí, pero de actitud yo dije, tengo que hacerlo, ni modo. Ahí todo lleno de vergüenza, me armé de valor y le dije, necesito esta cantidad, una cantidad de X.
que era lo que me faltaba. Y me dice el Señor, déjeme ver si lo puedo ayudar. Saca monedas, muchas monedas, unos cuantos billetes, lo cuenta y dice, nada más tengo esto. Nunca voy a olvidar que era lo que me faltaba a mí exactamente, exactamente. Y entonces yo dije, sí, es lo que necesito. Es exactamente eso. Eso es lo que necesito. Eso, discúlpeme, pero esta parte nunca la voy a olvidar. Exactamente eso. Imposible que entre tantas monedas, billetes, Dios dice, te voy a cuidar, te voy a proveer. Yo le dije, quédese con la mochila. Eso es exactamente lo que necesito. Digo, no traigo más. Eso es exactamente lo que necesito para llegar. Y entonces sigo la misión. Me voy en el autobús, llego allá. Y cuando llego, yo llego sin dinero, por supuesto, cero dinero, 0 pesos mexicanos, 0. Nada. Entro, me reciben, me dicen, por allá está el padre Matuli, si gusta sentarse, él lo va a recibir. Me recibe una hermana con mucha sencillez. Yo no, no sé si en mi ignorancia, mi descaro, lo que sea, pero mi atrevimiento que nunca se me ocurrió, no sé por qué, nunca les hablé que iba a ir de una distancia de 18 horas, si me iban a aceptar incluso, nada, yo me fui, así, y me dicen, sí, bienvenido, espere por ahí nada más porque está dando una plática. Y el padre Matuli siempre usaba una barba grande, en ese tiempo pues tendría tal vez, no sé, unos 40 años, tal vez, 45, no lo sé, más o menos, pero cuando yo lo veo, digo, y lo escucho, dije, parece Fidel Castro, no será Fidel Castro, lo pensé inmediato porque era así, tal cual, yo lo visualizaba en la plática, dando las clases de él, por su apariencia solamente, nada más. Pero me esperé, escuché un rato y él acostumbraba a caminar, termina la plática, nos ponemos a caminar y al caminar él lo hacía muy comúnmente, caminar y escuchar. Rápido me dice, sí, está bien, puedes quedarte, ¿tienes dinero? No, no te preocupes. Después entendí por qué. Me dijo, no te preocupes. Una, porque ahí confiar en Dios y dos, porque ahí te enseñan, te proveen a no darte, a que tú busques la forma de sostenerte haciendo lo que estás haciendo, de servirle a Dios. Entonces, me dijeron, te vas a ir a otro lugar en la misión. Y sí, yo dije, está muy bien, y empezó la gran bendición de ser misionero a tiempo completo. Y nos mandan a lugares más alejados, más alejados. No era un pueblo tampoco de un pueblo, era prácticamente un pueblito muy pequeño, no sé cómo le llamarán en muchos países, pero era un pueblo muy pequeño, y de ahí muchas veces nos enviaban a otros pueblos más pequeños donde habría 10, 12, 15 familias. Aprendíamos siempre rápido a confiar mucho en Dios. Nos decían, te vas a ir un mes a la misión junto con él, que tiene unos meses, y van a hacer visitas. Hacíamos visitas en un día y sin dinero, cero. Llevábamos los libros que había escrito el padre Matuli, la Biblia, por supuesto. Ya habíamos tomado algunos cursos y pláticas. Llegábamos, quisieran que estuviéramos misionando durante el día. Vamos a invitar a las 7 de la noche. Los que vayan, los que llegaban, decíamos, si quieren, podemos estar aquí un mes. Solo necesitamos, si nos ayudan, por favor, un lugar cualquiera donde dormir y alguien cualquiera que nos dé algo de comida para comer. Y sí, así lo hacíamos, y así aprendí. Te mueves, vendes libros, ayudas a la gente, evangelizas, defiendes la fe, enseñas y al mismo tiempo no te hace falta nada porque no necesitan nada prácticamente. Era una mochila, 2, 3 camisas, bueno, ni de estas camisas, por supuesto, 2, 3 cambios, decimos nosotros, calcetines un par, 2 pares, 3 pares máximo, una mochila muy pequeñita, cargas y confías y lo haces en Dios y aprendes que sí, Dios siempre va a estar proveyendo. Lo que inició en mi vida así continuó. De hecho, así sigue continuando en otras formas y niveles, pero siempre es saber que el que provee, el que cuida de fondo, siempre va a ser Dios. Y en la misión rápido fuimos extendiendo así la misión en diferentes lugares. ¿Qué pasa después? ¿Cómo se fue llegando hasta hoy? En resumen, por supuesto, aprendimos a dar los cursos y aprendimos muchísimas cosas de beber de la esencia de la misión con toda la gente, en todos los lugares, desde los campos empezamos, después en las ciudades, después en grupos más grandes, cosas que es importante que yo mencione, que recuerde, y es una parte de otro libro que tengo que se llama Cómo ser un cristiano con coraje, cómo ser un cristiano con coraje.
y aprendí que tienes que lanzarte, que tienes que aventarte, que tienes que romper el círculo, digo yo, la comodidad. Y todo católico que me está escuchando, si quiere avanzar, tiene que hacer eso, romper. Todos hacemos círculos, es nuestra zona de confort que le llaman ahora, todos, aunque seas, puede ser sacerdote, obispo, predicador, hacemos una zona de confort que es lo que nos detiene, es nuestro círculo habitual, nuestro status quo espiritual y pastoral que está fijo, y eso nos limita, nos impide avanzar más. Y aprendí que tienes que romperlo. Haces algo más y lo rompes. Me da vergüenza rezar el rosario con 5 personas de 85 años a las 6 de la madrugada. Sí, al principio me daba nervios, me sudaban las manos, se me olvidó el Padre Nuestro, pero rompí el círculo. Después te acostumbras y haces otro círculo. Aprendí a que ya podía dar las pláticas con la gente, grupos 10, 20, 50, 80, 100 personas, pero después 200 y ya empiezas a hacer otro círculo. Lo tienes que romper. Y lo rompí por gracia de Dios. Me estaban enseñando y yo fui aprendiendo y viendo que tenía que hacerlo. El padre Matuli llega a un lugar y dice, tú vas a dar la plática ahora. Y yo dije, pero pensamos, si él está aquí. Dijo, no, quieren escucharte. Ay, pero otra vez yo fui haciendo eso que puse en el libro, que ahora ya sé, fui rompiendo círculos por gracia de Dios. Te lanzas y dices, sí, tengo miedo, tengo nervios, tengo vergüenza, pero lo voy a hacer. Y lo hice. Y él estaba caminando y había unas 300 personas, 400, pero él caminando, yendo, toda la hora, yo nervioso, sudando, pero salió, terminó el tema, la enseñanza, salgo corriendo por los nervios y me alcanza. Ven para acá. Yo dije, hasta aquí llegué, yo creo, ya no voy a continuar, a ver qué pasa. Y le digo yo, padre Matuli, ¿cómo estuvo la plática? Y él siempre fue muy bromista, dinámico, sonriente, etcétera, positivo también. Y me dice, no te preocupes, dice, he visto casos peores, dice, no te preocupes. Y yo dije, bueno, se ha visto casos peores y me voy a quedar, entonces sigo adelante. Sí, dice, por supuesto, tú sigue avanzando. Y seguí avanzando por gracia de Dios. Después fuimos a otras ciudades, a otros estados, a otro país, después en el norte de México, a Estados Unidos. Me tocó por primera vez dar pláticas a los sacerdotes, igual otra vez el círculo. La primera vez fue bien difícil, pero tienes que lanzarte. Si quieres que Dios te use más, todos los que me están escuchando y mirando, todos tenemos círculos, y si quieres que Dios te use más, vas a tener que romper ese círculo, que fue lo que me ayudó muchísimo a mí. Otros no lo rompieron y se quedaron ahí. Me dijeron, va a ser puros sacerdotes, y por supuesto, en el fondo, quiero, pero no quiero. Y le digo, esa plática primera con sacerdotes que me invitan, le digo al padre, ¿cuántos va a haber? Y me dice, no te preocupes, unos 60 sacerdotes nada más, 60 nada más, sí, pero la plática tú se la vas a dar a ellos. Ay, Dios mío, dije, ok, está bien, padre, otra vez, nervios, sudar, vergüenza, inseguridad, son 60 sacerdotes, pero salió, bendito sea Dios, salió bien, y después me acostumbré a estar con sacerdotes en otros lugares, en otras ciudades, en otros países. No solo a los laicos les doy pláticas, cursos, talleres, conferencias, también a los sacerdotes, por gracia de Dios, pláticas en Venezuela, en Costa Rica, en Estados Unidos, por supuesto, en México, en diferentes lugares. Y me acostumbré, pero eso es parte clave de la misión que Dios me ha bendecido a ir rompiendo círculos y que quiero aprovechar para que tú también lo hagas. Y vas a darte cuenta que Dios te puede usar mucho más de lo que te puedes imaginar. Siempre es así. Y entonces yo dejé que Dios me ayudara y me impulsara, y si tú rompes el círculo, Dios te va a pedir más y te va a dar más. Por eso una frase muy cierta que algunos dicen es, Dios no elige a los capacitados, Dios capacita a los elegidos. Pues si tú le respondes y rompes el círculo, te lanzas. Me acostumbré. Hasta que tiempo después llega el momento cuando me dicen, señor Zavala, estamos hablando de Estados Unidos, yo vivía en México, queremos invitarlo, supimos que usted es uno de los especialistas que hay en apologética, en medios de comunicación, etcétera. ¿Puede dar una plática? Sí, le dije, con mucho gusto. ¿A quién va a ser? A los laicos, son líderes laicos de varios países, muy bien. A los sacerdotes de medios de comunicación que hay de varios países, muy bien. Y también a los obispos. Ahí ya no dije muy bien, porque era la primera vez. Yo escuché plática a los obispos. Ahora, esa era romper otro círculo para mí. ¿Cómo a los obispos? Sí, sí. ¿Puede usted o no puede? No, sí puedo, claro. Pero por dentro yo estaba, creo que tengo una misión en Marte, en otro Júpiter, no sé en qué planeta, pensando en escaparme realmente. Porque siempre ese sentimiento de tu zona de confort, de nuestras zonas, te va a hacer que te detengas. Y por dentro estaba mi lucha y dije rápido, sí, está bien, después. Antes, al principio no dije así, pero ya, dije, está bien.
Llegamos y algo que nunca voy a olvidar, que es una bendición y es parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Empieza los cursos, la conferencia, pero 30, 40 minutos que inicia, llega una de las encargadas y me dice, señor Zavala, ¿es usted? Sí, para servirle. Le tengo una mala noticia. Desafortunadamente el tiempo se ha corrido, el tiempo. Ya no va a haber tiempo para todas las pláticas o conferencias porque llegaron tarde algunos. Vamos a tener que cancelar, quitar la plática de usted con los obispos. Lo sentimos mucho. Y yo le dije, ay, qué lástima. Dije, yo también lo siento mucho. Pero por dentro yo estaba, gracias Señor, bendito seas, bendito, gracias Señor, bendito seas, porque en mi interior yo decía, muchísimas gracias porque no voy a estar con ellos, porque en el fondo yo no quería, Dios quería, yo me estaba lanzando, pero en el fondo la parte humana estaba feliz. Yo dije, por fuera, qué lástima que no puedo, pero por dentro dije, gracias Señor, y estaba contento, mucho más feliz ahora, más en paz realmente. Pero un poco después llega el que me invitó, un sacerdote, y me dice, ¿qué pasó? Me dijeron que no voy a estar con los obispos, con los sacerdotes y laicos, y, no, me dice, yo voy a arreglar eso. No, le dije, padre, déjelo, por favor, está bien así. No te preocupes, yo lo arreglo. No, padre, déjelo así. No, dijo, yo lo voy a hacer. Ay, se va y ni dura mucho. Unos minutos después regresa y me dice, ya arreglé todo. ¿Cómo? Sí, ya arreglé todo. Pero ¿cómo? Si no se puede. No te preocupes. Mañana tú vas a ir a la reunión de los obispos. Te vas a ir a donde está el café, sirviéndose el café. Ahí te pones a limpiar como si estuvieras limpiando la mesa del café y todo lo demás. Y un obispo ya se puso de acuerdo conmigo, otro también, y cuando alguien pregunte, lo diga, ¿hay alguien experto en las sectas aquí que quiera aportar algo más? Es la clave. ¿Cuál clave? Es la clave para que te lances. Tú levantas la mano ahí atrás y dices que tú, y te avientas, así como con los toros en México, en España, así, aviéntate al ruedo, así. No, sí, no se puede decir, tú hazlo, yo ya estoy de acuerdo con ellos. Siguiente día voy, estoy limpiando las tazas o tomándome un café, haciendo algo. Y sale un obispo. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? No, ¿alguien tiene algún comentario aquí que quiera aportarnos algo sobre las sectas más que no hayamos platicado? Yo les dije, era la señal, me lanzo. Tiene nada más 15 minutos, me dijeron. Máximo. Oh, perfecto, yo dije. Y en 15 minutos lo que hice fue soltarles una bomba. Fuerte, rápido. El problema de las sectas es muy grave. El ritmo de crecimiento en todos los países es este. América Latina tiene un problema grave y otros países también. Para Brasil, para el año 2050, la mitad lo vamos a perder si seguimos con esa tendencia. En Guatemala, en España, en Guatemala, perdón, y El Salvador, 30-35%. En Puerto Rico, en muy pocos años, ya lo vamos a perder el 50%. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que cambiar? Urge que se incluya la apologética en todos los niveles. O sea, hacían ese ritmo de velocidad porque yo tenía que hablar mucho más rápido, era muy poco tiempo, les fui soltando. Tienen que promover la apologética. El Catecismo de la Iglesia lo dice en el número 1285. La Lumen Gentium lo dice en el número 11. Tenemos una tradición de 2000 años donde la apologética fue incluso primero que la teología. Urge que se renueve, que se incorpore, que se trabaje, que se forme, que se impulse, que todo católico sepa defender la fe, desde el más pequeño hasta el más grande, en todos los niveles, solteros, casados, viudos, divorciados, separados. Y le solté rápido así. Y en cuanto terminé salí corriendo otra vez porque yo ya quería salir de allí al mismo tiempo. Mi tono de voz tiende a ser más fuerte, así cuando hablo, cuando predico, más todavía. Entonces, mi nieta, incluso hoy en día, todavía cuando predico, que tengo acá atrás, o doy pláticas y las grabo, me dice, Tito, abuelito, Tito, ya estás enojado porque hablo fuerte. No, así es mi tono cuando estoy ahí. Entonces yo salgo sudando otra vez, por supuesto, y se acerca, termina de ser el receso y sale un obispo muy alto, más alto que yo, brasileño. En medio español me dice, ven. Recuérdenlo, yo estaba súper nervioso, me lancé porque Dios me empujó, si no, no me lanzo. No me decido. Ven, oh, muy bien, dice, muy bien, me gustó mucho. Yo, obispo, dice, Brasil, Mato Grosso. No sabía en ese momento que Mato Grosso es una de las arquidiócesis más grandes del mundo, en realidad. Grandísimo, no solo de Brasil, sino de todo el mundo. Me dice, quiero que vayas allá a predicar, allá. Te voy a reunir a mis sacerdotes, todos, para que les hables como hoy aquí a nosotros. Muy bien, le digo. ¿Cuántos son? Como 800 sacerdotes, dice. 800 sacerdotes, sí. Quiero que estés con ellos. Y yo por dentro pensaba, Dios hizo algo. Yo no quería estar aquí,
Por eso es parte importante en mi vida, en mi testimonio, y quiero que sea el tuyo, que Dios te puede usar mucho más. Y le dije, está bien. Vamos. Me dijo, háblales fuerte, como hoy tú a nosotros, porque a mí no me hacen caso. A ti, hablando así, creo que sí te van a hacer caso, me dice así fuerte. Me doy vuelta y se acerca otro obispo del Perú, del Huánuco, bajito, con la secretaria, y me dice, Martín, te felicito, muy bien, tienes razón, lo enseña la iglesia, es parte de nuestra historia, tradición, lo dice la Biblia, por supuesto, es urgente, tenemos que tomar acción. Si quiero que vayas al Perú un mes completo y te voy a llevar a la Universidad Católica. Vas a ir al seminario a hablarle a los seminaristas. Te voy a reunir a todo el presbiterio. Vamos a ir a un canal de televisión. Vamos a hacer un congreso. Vamos a bombardear a que todo católico sepa dar razones de su fe y se empiecen procesos para que la gente se prepare. Excelente. Y todo era porque Dios había dicho que rompiera el círculo de incertidumbre, de pasar a ese nivel de estar con los obispos y hablarle a los obispos sin tal cual le había hablado al más sencillo, sin miedo, sin temor, sin inseguridad, con la firmeza, con la certeza que estás hablando de parte de Dios. Y lo hice así. Y por eso se dieron esos frutos y bendiciones y muchas cosas que pasaron. Sí, después seguí avanzando para terminar en la misión, más lugares, más países, empecé a escribir más libros. En el año 2005 aproximadamente, ya no sigo con Apóstoles de la Palabra, pero continúo en la misión a tiempo completo, primero con los misioneros de la Palabra de Dios, después ya por otro ministerio que hicimos, ahora es defiendetufe.com, es el sitio principal, o Misión 2000, y empiezo a escribir más libros, gracias a Dios. Me gusta escribir mucho, tengo 23 libros, gracias a Dios, unos como autor principal y único y otros como coautor. Se lo recomiendo, por supuesto, si usted quiere formarse, están en defiendetufe.com. Siempre, no quiero que se me olvide, el principal es este, respuestas católicas inmediatas. Ese, si entra en defiendetufe.com, lo pueden pedir digital en la escuela. Donde diga escuela, entran y ahí va a estar digital para todo el mundo. Ahí sí lo pueden pedir digital. Impreso para Estados Unidos y Puerto Rico en la tienda, en la librería. Y entonces fue una bendición porque también en eso fue ejemplo para mí. El padre Matuli, él tiene 60, ya falleció, pero hizo yo creo 60, 70 obras. Entonces, gracias a Dios, el escribir libros es otra bendición para llegar a la gente y de que lo que Dios está haciendo y continúa haciendo, lo pueda compartir con otros para ser instrumento de bendición para otros. Y lo último, bueno, pasaron muchísimas cosas a los ministerios, me casé, por supuesto, después, eso sería una historia, pero solo les comento un detalle, 3 hijos, nietos, yo creo que mi nieta hace unos minutos quiso entrar, abrí la puerta por ahí, y un detalle importante con mi esposa cuando la conocí era o iba a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Como estaba de misionero, estoy hablando hace 28, 29 años aproximadamente, me dice otro misionero en ese lugar, ven conmigo, hay una señora donde me hospedo que pregunta mucho y yo no sé mucho, tú tienes más tiempo. Y le dije yo, sí, invítanos, dile que nos invite a comer a su mamá, para que no se vea tan mal, que vamos directo con ella. Y comiendo tal vez aparezca la hija, que ahora es mi esposa, y pregunte. Entonces sí, estábamos comiendo, se aparece Silvia, la hija, y dice, creo que fue de la confesión. En la comida de repente dice, ¿por qué? ¿Dónde está eso en la Biblia de la confesión? Y le dije, Juan 20, 22 al 23 es la cita principal. Está Hechos 19, 18, Santiago 5, 16, etcétera. Pero la principal, Juan 20, 22. Y le di una respuesta. Siguiente semana, es la hija de Elsa, mi suegra, vuelvo con ella y le aclaro otra duda. Tercera semana regreso y le aclaro otra duda. Ya entonces vamos a buscarle, voy a buscarla para irle aclarando más dudas. Cuarta semana regreso, le aclaro otra duda. Quinta semana regreso, otra duda, le aclaro. Sexta semana regreso, le aclaro otra duda. En resumen, 1 año y medio después nos casamos y se aclararon todas las dudas, todas las dudas. Así que eso es algo especial que también es un regalo de Dios. Mi familia, gracias a Dios, Silvia, los hijos Luis, Daniela, Andrés y los nietos después, ya que son muchos o varios en realidad, es una bendición para mí en la familia. Y también, gracias a Dios, fundé una escuela de teología, el fundador y director del Instituto Diocesano de Teología en Ciudad Juárez, México, hace ya muchos años. Y por último,
lo más importante que le quiero recomendar siempre es, si usted quiere formarse fuerte en defensa de la fe, saber dar razones de su fe, para cuando alguien le diga, ¿dónde está en la Biblia el purgatorio? Usted sepa rápido decir, 1 Corintios 3:15, búsquelo por favor. ¿Dónde está en la Biblia lo del bautismo de los niños? Salmo 51:7, Romanos 5:19, Juan 3:5-6, Hechos 16:31-33, Efesios 4:4-5, Marcos 1:8-10, etcétera. ¿Dónde está en la Biblia lo de llamarle padre al sacerdote? Lucas 18:20, Lucas 16, 1 Corintios 4:15. ¿Dónde está en la Biblia eso del fin del mundo? ¿Dónde está en la Biblia lo del Papa? Juan 1:42, Mateo 16:18, Juan 21:15, Hechos 1:14, etcétera. Así como había escrito el libro de respuestas, ahora en los últimos años hicimos una escuela de apologética por internet online que se llama DASAM. Usted, si quiere formarse en serio, ahí inscríbase, porque es para todo el mundo y son 10 niveles. Es la única escuela que existe con 10 niveles para profundizar en la apologética. Créame, vale la pena invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Necesitamos urgente que mucha más gente se capacite. Mirar videos, leer libros, etcétera, es bueno y necesario, pero entre todos esos millones necesitamos 1 millón o cientos de miles que se profundicen mucho más. Eso es la escuela. Y está avalada, respaldada por 5 obispos. El nuestro, el auxiliar, Monseñor Eduardo Nevares, y de otros países también. Y es a su horario, no hay un horario fijo. Usted puede entrar cualquier día, a cualquier hora. Así es que entre en defiendetufe.com, defiendetufe.com, busque ahí la primera donde dice Escuela de Apologética, le hace clic y ahí están las formas para inscribirse. Y hoy mismo puede empezar a capacitarse en serio en cómo defender su fe de una forma integral, que esa es la Escuela de Apologética Online, DASAM. Así que, hermanos, espero haber compartido algo esencial de mi vida y que se convierta en mucha bendición para usted. Es más, no lo espero, estoy seguro que sí. Si usted abre sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, se abre a Dios, Dios le va a hablar a través de lo que hoy le compartí. Estoy seguro de ello. Y en la medida que usted se abra y responda, las bendiciones van a crecer mucho más en su vida, en su familia y en el servicio que usted esté dando. Así que ánimo, mi hermano. Gracias por invitarnos. Gracias por dejarnos compartir este testimonio y que Dios le siga bendiciendo en abundancia. Su hermano en Cristo, Martín Zavala. Bendiciones.